Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos un habitual de este programa. Sus iniciales son Guillermo Carán Herrera, un hombre que si él se negara siquiera a 10 programas semanales, pues participaría nada más en 20. Bueno, su esposa, que demostró un gran sentido del humor, una vez que yo lo llamé para invitarlo al programa, por cierto, me dijo, ve pasando canales a ver en cuál está, y entonces tú después lo llamas cuando termine el programa. Pero nunca, y lo debo decir, nunca me ha llamado para que yo lo invite al programa. Todo lo contrario, en más de una ocasión, no ha podido asistir por sus compromisos profesionales como ingeniero, que es. Así es que nos da mucho placer tener a este, que además de buen profesional, político, de mucha capacidad, social cristiano ideológico, y además un periodista, sí, porque escribe semanalmente en el periódico Hoy una columna que yo, por cierto, nunca me pierdo, y a veces le hago preguntas aquí sabiendo cuál será su respuesta porque ya la he leído en una columna que precedió a la entrevista aquí en Vertiente de Opinión. Estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales están en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Así es que vaya allá, que no solamente encontrará cuadros y además podrá enmarcar los suyos, sino que hay unas damas ahí muy gentiles con la clientela. Volvemos. De inmediato pasamos a dialogar con nuestro invitado, el ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Guillermo, indudablemente que el Partido Reformista está dividido, se sobreentiende, porque hay una, ¿verdad? Una de ellas, de esas facciones, vamos a usar el término que no le agradan a muchos, que está legalizada y ostenta, por ende, la condición de partido reformista social cristiano verdadero. Pero hay otra sección que también, aunque no legalmente, reivindica en sus pronunciamientos sus miembros, que son precisamente apoyados en el gobierno, reivindican esa condición. Entonces la pregunta es, ¿existe la mínima posibilidad, crees tú, de que esa división pueda solventarse, que pueda cambiar? Honestamente no. En el contexto de este presente proceso electoral, aunque las condiciones políticas son a veces increíbles, provocan una serie de reacciones increíbles. Yo recuerdo, como a ti te gusta mucho hacer anécdotas, anécdotas sobre todo de amigos, que un amigo común, tanto tuyo como mío, Mario Rivitini, formó un partido demócrata cristiano distinto al Partido Revolucionario Social Cristiano, en el que militamos muchos de los que posteriormente negociamos con el Partido Reformista, la fusión con el Partido Reformista. Y siempre uno trataba de que nos pusiéramos de acuerdo, pero no fue posible. Sin embargo, cuando Balaguer gana en el año 86, resulta que Mario Rivitini pasa a ser consultor jurídico y yo secretario técnico de la presidencia, los dos en el Palacio.
y otros reformistas pasaron a formar parte del gobierno, el ingeniero Javier Castillo, Guido de Alessandro. El caso es que yo me decía, caramba, pero es increíble, no nos pudimos poner nosotros de acuerdo, sin embargo Balaguer nos unió. Ahora mismo el Partido Reformista, eso fue con los socialcristianos hace 30 años, del año 86, 25 años vamos a decir, o 35 años. Sin embargo, ahora mismo los reformistas estamos como en una situación similar, porque la mayoría de los que no están en el Partido Reformista no lo están porque son funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, yo acabo de oír una declaración, la semana pasada el presidente del partido, que ha hecho una propuesta, él, de rehabilitar a Danilo Medina para el 2024, tuvo una entrevista en la Z y ahí él hablaba de mi amigo Danilo Medina y que él no está en el gobierno porque no quiere. Entonces, me recordé que caramba, Balaguer unió a los socialcristianos que no se pudieron unir entre sí. Cualquiera diría que Danilo Medina estaba uniendo porque quien encabeza la supuesta no gobernabilidad del reformismo es Quique Antún. Pero si acaba de admitir que no está en el gobierno porque no quiere y que habla de su amigo, parecería que Danilo Medina tiene como facultades para unir a reformistas que no están, que están favorables a él. Porque incluso la propia propuesta de Antún y de Henao de rehabilitar a Danilo Medina para el 2024 debería complacer a los reformistas disidentes, los que están en el gobierno, y como creo que la diputada Lilo Albuquerque en una ocasión dijo, hoy no diga que yo era la gobiernista, y ahora resulta que hay otros que son más que él. Yo entiendo que en la presente coyuntura se le ha hecho tarde ya al Partido Reformista no solamente para buscar una señal de reagrupamiento, de replanteamiento, sino también que haga valer su impronta institucionalmente hablando. No descarto, por supuesto, que la razón llegue después que se eliminen las pasiones del presente proceso político electoral, sobre todo que uno no sabe cuáles van a ser los verdaderos protagonistas del proceso. Porque, bueno, ya Danilo Medina como persona no lo es, pero él sigue estando activo, porque al día siguiente que declinó la procura de su repostulación, convocó a sus delfines, después el Partido Reformista, Quique Antún y Henao propusieron la rehabilitación para el 2024, después lo hizo Hipólito Mejía, después ha surgido Gonzalo Castillo con bombos y platillos. En fin, yo creo que en la medida en que eso se aclara puede allanar el camino para que el reformismo vuelva a ser lo que fue. Por supuesto, repito, que me parece que para este proceso electoral se le ha hecho tarde y los responsables somos todos. Sí. Indudablemente que hay dos partidos dominicanos que fueron mayoritarios y actualmente ya creo que el término emergentes les queda grande, que ha sido una especie, ¿verdad?, de cambio que se le ha hecho a la palabra minoritarios. No es minoritario, es emergente. Es como los partidos, ¿verdad?, subdesarrollados, que ahora son países en vías de desarrollo. ¿Tú crees que un partido como el Reformista, que ha caído en bajísimos niveles de popularidad, podría en un lapso inmediato o mediato recuperar su condición de mayoritario? Inmediato no creo que pueda lograrlo, por lo mismo que te analizaba anteriormente. Mediato quizás, pero tiene que haber un cambio en la cultura, una generosidad, una hidalguía
que honestamente no la estoy observando ahora, quizás por el apasionamiento político de un proceso electoral, que siempre hay pasiones que surgen y resurgen. Pero yo sí quiero hacer una distinción entre el partido reformismo con el reformismo, propiamente dicho, porque cualquiera diría que si estuviéramos en un ambiente donde el termómetro ideológico se midiera con precisión, pudiera decirse que el reformismo, en el caso dominicano, es una doctrina que, bueno, impuso Balaguer como un proceso gradual para llevar a cabo reformas sociales y económicas, en contraposición a las revoluciones, que son procesos más radicales, y en contraposición al conservadurismo, que no hay que cambiar nada. Pero en las actuales circunstancias, yo creo que aunque el Partido Reformista no encarne el reformismo como doctrina, lo que sí no veo imposible, incluso inmediatamente, es que el reformismo como doctrina permee en otros de los esquemas de candidaturas que pudieran estarse barajando en este momento, tanto en los partidos que los veo como los protagonistas ya de este proceso electoral, el caso particular del PRM y del PLD. Honestamente, yo creo que el tiempo para los políticos emergentes, para los partidos políticos emergentes, para el surgimiento de una nueva fuerza, etcétera, yo creo que ya el tiempo pasó. Estamos obligados incluso pasó por las mismas leyes electorales y de partidos que tanto clamamos, porque ahora nos hemos dado cuenta que esas leyes imponen plazos combinatorios, y que no es posible el surgimiento de otros esquemas. Yo diría que en el año 66, el gobierno provisional de García Godoy fue en septiembre del 65 y las elecciones fueron en junio. Estamos hablando que 9 meses de gobierno. Ahí se prepararon partidos y candidatos. Ahora eso no se puede, porque la ley electoral y la ley de partido imponen unos plazos de difícil consecución. Ya los candidatos, por ejemplo, tienen que estar inscritos este mes, en un par de semanas tienen que estar formalmente inscritos los candidatos que van a primaria, por supuesto, y en octubre tienen que estar definidos esos candidatos. Entonces yo entiendo que lo que debemos aspirar, como dice el himno del partido, los reformistas de corazón, es que la doctrina trate de permear en alguno de las personas que puedan salir gananciosos de los procesos electorales internos que están pautados para el próximo mes de octubre. Me refiero al PLD o al PRM. ¿Tú crees que en estas próximas elecciones, sobre todo en el nivel presidencial, la oposición fragmentada, no solamente en cuanto a los partidos opositores, sino dentro de esas mismas organizaciones también divididas, podría vencer al candidato que sea electo por el partido gobiernista? Lo que pasa es que ya no se sabe quién es oposición. Yo diría que la oposición más radical al gobierno de Danilo Medina la está haciendo Leonel Fernández dentro de su propio partido. Pero aquí pueden haber cualquier combinación de pactos entre partidos. Lo que sí estamos condenados a pactar. Yo no veo que aquí haya una fuerza hegemónica que pueda encarnar la vocación de conquistar las elecciones, de ganar las elecciones para el año que viene. Sobre todo que en el propio partido de gobierno tú tienes que hay PLDistas gobiernistas y PLDistas no gobiernistas. En el PRM tú tienes un candidato
radicalmente opuesto al gobierno y otro que tiene buenas relaciones con el gobierno. Entonces se pueden formar una serie de cruces hasta ahora impredecibles. Por eso yo creo que eso mismo ofrece al reformismo como doctrina una vía para que permee y pueda ser encarnada en alguno de los candidatos. A mí me parece que no es aplicable ahora la quimera de que la oposición se una, porque ya tú no sabes cuál es oposición. Lo que hay que esperar los resultados de estos dos procesos de octubre, a ver cómo quedan y cuáles son las posiciones que asumen cada uno de los protagonistas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Danilo Medina habló el lunes 22 de julio. El martes en la mañana mucha gente respiró, como que ya las cosas se habían calmado. Sin embargo, ya en la tarde, cuando se supo la noticia de que los delfines habían sido convocados al Palacio, volvió la exacerbación. Entonces, tú no sabes, por ejemplo, qué va a pasar en el PLD si gana Leonel Fernández, qué va a pasar con la línea de Danilo Medina, con qué actitudes van a tomar aquel delfín que resulte finalmente graduado como tiburón en el proceso electoral. Lo mismo te diría qué pasaría en el PRM, aunque las cosas en el PRM no están tan complejas a nivel presidencial como en el PLD, porque hay como 15 candidatos en el PLD. Entonces, realmente es algo que todavía no se puede dictaminar una receta. Lo que sí estoy claro es que ese paradigma un tanto ilusionista de unir la oposición, me parece que no es aplicable ya en este caso, porque el PLD, a mi juicio, no va a quedar tan monolíticamente unificado como ellos hicieron ver durante muchos años, o como en realidad así sucedió en años anteriores. Tú sabes que el fenecido dirigente político Jacobo Magluta, de quien fui muy amigo, fuimos condiscípulos en la educación primaria y vivíamos muy cerca. Yo en el barrio de San Miguel y él en la avenida Mella, donde sus padres tenían una tiendecita. Y él decía que por qué la gente se sorprendía de la división en los partidos políticos dominicanos, porque la vocación divisionista del pueblo dominicano se puso en evidencia cuando los miembros de la asociación Amigos de Carlos Gardel, que eran como 20, se dividieron. Y es verdad, porque yo fui miembro de esa asociación. Entonces, parece que eso lo podríamos haber heredado de España. Porque yo recuerdo que yo hice un viaje hace ya muchos años, primero a París, luego a Londres, donde el hijo de mi esposa, Frank Guerrero Pras, era ministro consejero, y de ahí a Madrid. Bueno, pues yo vi en Inglaterra y en Francia un pueblo compactado, unido, pero cuando fui y llegué a Madrid, la primera semejanza con el pueblo dominicano la tuve con la recepcionista, que al hacerle yo una pregunta me dijo, pero usted no ve que yo estoy, y yo dije, ay, qué bueno, me siento en mi país. Yo usaba lentes cuando eso, digo, rómpeme los lentes, óyeme, qué bien, me siento en mi tierra. Y ella le dijo a Ibelice, es su esposo, tiene mucho sentido del humor, ¿verdad? Y luego vi que, por ejemplo, los madrileños hablaban mal de los catalanes y de los vascos, y vi que los gallegos hablaban mal de todos, pero todos a su vez hablaban mal de los gallegos. Y los andaluces dice, bueno, ya el concepto de madre patria, ya yo lo acepto totalmente. Sí. Bueno, y la verdad que nosotros tenemos en nuestras esencias culturales, sociológicas, el germen de la división. Acuérdate que
cuando en la misma separación o la independencia de la República, hubo inmediatamente, los protagonistas fueron sancionados, uno deportado, y en la guerra de la restauración, que uno que estaba con A terminó con B, pero todavía no solamente los partidos políticos viven divididos. Tú estás viendo en el béisbol, por ejemplo, tú tienes dos de los principales equipos tradicionales que están teniendo crisis interna. Los clubes sociales, los colegios profesionales, los sindicatos, en fin. Yo entiendo que hay un germen que no sabemos administrar con tolerancia las organizaciones, que eso por supuesto tiene su origen en la cultura hispana, y lamentablemente no lo hemos podido resolver, sino que al contrario, parecería como que con el tiempo tiende a agravarse. Ahora, también hay un problema de liderazgo. Yo creo que aquí lo más que puede aproximarse a una unificación, no te voy a decir opositora, porque te repito, yo no sé en este momento quién es oposición de quién, una alternativa a una preferencia gubernamental para las próximas elecciones depende del liderazgo mismo, que encarne los sentimientos que están enraizados en la sociedad, los reclamos, las demandas, que ahí es que yo veo el descuido reformista de no conquistarlo, porque la sociedad tiene muchas preocupaciones. Tiene preocupaciones de inseguridad ciudadana, de delincuencia, de déficit fiscal, de excesivo endeudamiento, de daño ambiental, de calidad de los servicios públicos. Y tú te pones a ver esas demandas sociales, cuando se ha sido gobierno, por ejemplo, piensa en el orden, la autoridad, la disciplina, el no endeudamiento, la preservación del ambiente. Todo eso huele a reformismo. Entonces, por eso insisto en que, independientemente de las respuestas que el partido como organización proponga para el debate electoral, que sean satisfactorios o no, hay un reformismo demandado en la sociedad que puede ser llenado por otra instancia, si es que el partido llamado a encarnar ese reformismo no lo hace. Y no está haciendo, yo no estoy viendo que está haciendo nada, es una autocrítica. No estoy viendo que está haciendo nada para hacerlo, para conquistar y captar esas demandas ciudadanas sobre puntos gubernamentales que ningún otro partido en la República Dominicana puede ofrecerlo como el reformista. Bueno, todo el mundo sabe que el Partido de Gobierno de la Liberación Dominicana domina los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Y que eso determina, al estar dominando la justicia, y la oposición atribuye la impunidad de muchas de las acciones irregulares, dolosas, que se ejecutan desde las gestiones gubernamentales, se debe a ese dominio judicial. Entonces, el país fue sacudido porque en Villa Vázquez, de la provincia de Montecristi, debido a que había cámaras en esa barbería, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañados de una fiscal de la circunscripción, allanó ese negocio y depositó, de acuerdo a lo que captaron las cámaras. Incluso eso se ve cuando uno de los oficiales intervinientes de la Dirección Nacional de Control de Drogas lanzó en un recipiente una porción de una droga, y luego se vieron todas las acciones irregulares cometidas en ese allanamiento. La pregunta es, ¿qué posibilidad
hay de que la justicia dominicana, de que la Policía Nacional, esas instituciones ligadas a la administración de justicia puedan ser saneadas? Yo creo que sí, las posibilidades son muchas. Es precisamente de las cosas que la ciudadanía está reclamando que se cambien, porque vivimos en un clima de desinstitucionalización. Aquí obra pública mata mosquitos y salud pública hace otra cosa. Y lo que están llamados a hacer cada instancia de poder no lo está haciendo. Y no es por falta de leyes, porque si hay un país sobrelegislado, somos nosotros. Nosotros tenemos una constitución excelente, tenemos muy buenas leyes. Lo que falta es voluntad política y control administrativo para que cada quien cumpla su papel, para que cada institución cumpla su papel. Y para eso basta que haya una voluntad política y un gobernante que esté genuinamente preocupado por ordenar las cosas. Pero cuando el presidente Medina, por ejemplo, declaró hace un año y meses, cuando se le recriminó por qué él no había tomado sanciones con aquellos funcionarios que no habían hecho sus declaraciones juradas de bienes, que tú recuerdas que él dijo a lo mejor desconocían. Y hay un principio legal que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves que el mandatario dice esto, cuando te pregunta en forma iracunda, respondiéndole al anterior embajador de los Estados Unidos sobre la corrupción, ¿qué corrupción? Cuando los propios corruptores han admitido, porque eso es algo que tenemos que acabar de entender, que no es que hay rumores de corrupción, no, es que quienes corrompieron dijeron que sí, que habían repartido 92 millones primero y 39 millones después. Ellos mismos, es una corrupción admitida. Entonces entiendo que lo que falta es carácter, una persona de carácter y con voluntad política, porque leyes la hay. Ahora, aunque no fue la pregunta, hay muchas cosas que se dicen en la costumbre política dominicana y como que se olvidan. Por ejemplo, cuando Danilo Medina ganó las elecciones en el 2012, yo recuerdo haber oído una expresión de personas: ay, el pobre no tiene el gobierno porque va a tener que dejar todo el gabinete de Leonel Fernández. No tiene el Congreso ni tiene el partido. A los 2 años ya lo tenía todo. Entonces, este es un país presidencialista. Que duela reconocerlo, duele. Pero tanto la Constitución, que le da al presidente de la República la facultad de manejar las rentas nacionales y de distribuirlas como jefe de Estado, porque aquí no tenemos como por ejemplo España, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. No, aquí tenemos un jefe de Estado y de gobierno y tiene facultad en el manejo de las rentas públicas. Y la Constitución de ahora, con todo y lo moderno que es, lo moderna que es, lo vuelve a reconocer. Entonces, no solamente el partido, el Congreso y el gobierno se puede controlar, sino también todos los demás poderes del Estado. Y también hay que contar con que, en el fondo, los dominicanos tienen conciencia y responsabilidad, y que debajo de cualquier yagua sale un alacrán. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Amable Ariztí dejó la Liga Municipal, que dejó al doctor Fidias Ariztí como secretario general, todo el mundo creyó que iba a hacer una continuación, que Amable iba a estar detrás del todo, pero el doctor Fidias Ariztí se empoderó del cargo y ejerció la función con criterio propio. Y eso puede pasar en los tribunales, en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Superior Administrativo, que cada quien diga, pero bueno, ven acá, está bien que a mí me nombró fulano de tal, pero yo estoy aquí para servir a la nación conforme establece la Constitución y las leyes dominicanas, y esas instancias de poder se pueden empoderar y empoderar
para encauzar la nación por un camino más correcto que el que estamos siguiendo ahora, que es muy incorrecto y muy preocupante. Tú has sido muy sincero en tus exposiciones ante los medios al decir que no te luciría como dirigente reformista oponerte a la reelección, porque a veces por disciplina partidaria, a veces por considerar que era bueno que continuara al frente de los destinos nacionales un dirigente reformista, pues no te lucía oponerte a la reelección. Ahora bien, ¿ha cambiado tu criterio o sigues considerando en sí misma la reelección como algo perjudicial para la democracia de los pueblos? No, mi criterio no ha cambiado. Incluso el propio análisis de los periodos más recientes nuestros con Balaguer te demuestra a ti que a veces la reelección lo que hace es renovar a un dirigente político y reencauzarlo adecuadamente. Por ejemplo, en los 12 años, que es un periodo que se le critica muchas cosas a Balaguer, pero los 4 últimos no fueron igual que los 8 primeros. ¿Por qué? Porque hubo una composición química ahí que hizo que el presidente Balaguer, como él mismo dijo una vez, yo no he cambiado, han cambiado las circunstancias. Y los 10 años de Balaguer no fueron lo mismo que los 12 años que le precedieron. Yo entiendo que la reelección per se no es malo. Ahora, lo que sí yo entiendo que no es correcto, que eso es distinto, que tú a cada rato estés manoseando la Constitución, cambiando la conveniencia. Porque fíjate, hoy mismo, Mario Emilio, se celebra el 25º aniversario del Pacto por la Democracia del año 1994. Hace 25 años aquí se firmó un pacto. Lo firmó Bosch, Balaguer, el Partido Reformista, el PLD, el PRD, que en ese tiempo era un partido fuerte. Peña Gómez lo rubricó. Bueno, ese pacto, por ejemplo, relanzó la nación sobre una serie de pautas. Entre las pautas políticas que se establecieron fue la prohibición de la reelección, porque ese fue el germen de conflicto, que Balaguer estaba ganando muchas veces, y que sería mejor la alternabilidad para la democracia que no hubiera reelección, lo cual yo no discuto. Pero desde que Balaguer entró en el poder en el 66 hasta el año 96, la Constitución no se modificó. Y eso permitió institucionalizar nuestra democracia y la institucionalización política dominicana. ¿Qué pasa? Que después de Balaguer solamente la modificó cuando lo obligaron a modificar y fue para salir del gobierno. Lo que yo sí me opongo es que se esté modificando a cada rato la Constitución porque entiendo que para que se institucionalice políticamente la nación y la democracia, tiene que dejarle el tiempo suficiente para que se arraiguen las disposiciones fundamentales que nos rigen. Después de Balaguer le hemos modificado 5 veces. Si se hubiera modificado ahora, ya van 4 veces que se modifica la Constitución, 3 de ellas únicamente motivadas por el tema de la reelección. Entonces, creo que eso no conviene a la nación modificarla por cualquier cosa. Ahora mismo, por ejemplo, otro de los postulados que se enarboló en aquella ocasión fueron las elecciones separadas. Se entendía que el poder legislativo era más autónomo si no se elegía conjuntamente con el presidente de la República. Vivimos criticando que los poderes legislativos son dependientes del poder ejecutivo, que no hay autonomía. Lo mismo que con las municipalidades. En ese momento se separaron las elecciones municipales. Después las volvieron a unir. Y lo único que ha quedado intocable de aquel pacto es el tema del 50% más uno para ganar el poder en una primera vuelta. Pero ese manoseo excesivo no creo que sea saludable para enraizar nuestra democracia. Y a eso que yo me opongo. Sin embargo, yo recuerdo una frase que repetían en los intentos sucesivos reeleccionistas del presidente Joaquín Balaguer, que era: Balaguer, 70 y tantos
70 y siempre. Volvemos. Decir que un diálogo con el ingeniero Guillermo Carán es interesante e instructivo es pleonasmo, es redundancia, se parte de esa premisa. Y en vista de ello, vamos a ingresar, porque ese es un hombre de mentalidad internacionalista. Tú llegaste a ser dirigente de la democracia cristiana internacional. internacional. No, conferencista, sí daba conferencias internacionales en la Organización Demócrata Cristiana de América, en la ODCA. Sí. Y además es un hombre estudioso. Yo estoy seguro que a pesar de que las ideologías políticamente hablando están en declive, él sigue estudiando. Eso no hay que ser adivino, porque si lo fueras me sacaría la loto con frecuencia. Así es que vamos a meternos en el campo internacional. Me ha sorprendido que dirigentes políticos de recia intelectualidad están de acuerdo con la gestión de un hombre que parece alucinado a veces y demencial como es Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese estadista tan controvertido que está dirigiendo la nación más poderosa del universo? Bueno, indudablemente él cambió los esquemas, y supo cambiarlo para provecho propio. Tengo que remontarme a las elecciones. En muchos de los puntos que él planteó en la elección donde él salió electo, exacerbaban el ánimo norteamericano. América primero, criticaba los acuerdos internacionales que contribuyeron a mermar las oportunidades de trabajo para los norteamericanos. Criticó que por qué el aire acondicionado tenía que traerlo de Corea cuando no se podían hacer aquí, que por qué los carros iban a México a ensamblarse cuando se podían hacer en Estados Unidos. En fin, él tocó las fibras íntimas de los norteamericanos. Mientras el discurso opositor estaba en las cosas de la modernidad, igualdad de género, ONG, en fin, él se fue y supo encarnar el proceso electoral norteamericano. Tuvo la inteligencia de decir, bueno, aquí no se gana por votos, aquí se gana por electores que van a un colegio electoral a elegir al presidente de la República, y se esforzó en conseguir la mayoría. Él sacó menos votos que Hillary Clinton, pero ganó más electores en el colegio electoral. Y yo creo que él hay que reconocerle que está cumpliendo eso, que está exaltando los méritos de la sociedad y de la economía norteamericana, y le ha dado resultados, porque la economía norteamericana está muy bien. Ahora, su método personal, yo a veces lo recuerdo como un boxeador, ¿no? Él da y recula, y está monotemáticamente priorizando en el tema económico. Para él la economía no le es aplicable lo que Clinton le dijo a Bush después de George Bush padre haber ganado la guerra en el Golfo Pérsico, que todo iba muy bien, pero las encuestas iban muy mal. Y cuando él se quejaba, Clinton le dijo, es la economía, estúpido. Algo similar debemos estar planteando aquí, es la economía. Y él ha sabido que para llegar a los bolsillos y a los estómagos de los norteamericanos ha tenido que mejorar la economía. Pero su estilo, yo creo que le llevó a un buen momento, un buen triunfo, muy buenos resultados, pero me parece que se está pasando ya como que llegó el límite de que está teniendo muchos frentes al mismo tiempo. Ha llegado a
a lanzar batallas para los cuales Estados Unidos no tiene armas suficientes. Por ejemplo, mientras la guerra comercial se mantuvo a nivel de los aranceles, estaba muy bien porque él tiene facultades para subir y aumentar los aranceles, lo mismo que China. China sube, yo te subo, bajo, lo que sea. Ahora, China ahora ha recurrido a un recurso, perdóname la cacofonía, que Estados Unidos no tiene, que es la devaluación. Y la devaluación económica, Estados Unidos no lo puede hacer, porque China sí puede devaluar el yuan con relación al dólar, pero Estados Unidos no puede devaluar el dólar con relación al dólar. Y a prohibir directamente importaciones agrícolas de Estados Unidos. Le es muy difícil a una nación que ha defendido el libre comercio mundial y la competencia, destaparse ahora con el cambio de reglas. Y en otros órdenes también, por supuesto, él ha exacerbado muchos frentes, pero también pienso que él tiene la suficiente capacidad de rectificación. Y mi esperanza es que él modere sus golpes, que salga un poco del ring y que trate de suavizar las confrontaciones para no transmitir al mundo, no solamente a ellos, sino al mundo, males que pudieran revertirse incluso en contra de Estados Unidos. Porque uno de esos males es que el conflicto entre China y Estados Unidos, todos los conflictos que él ha abierto, sobre todo si son simultáneos o si son concatenados, lo que terminan causando preocupación, deteriorando el clima de confianza internacional y te producen una reducción de la economía global, del crecimiento económico global, que a su vez repercute en Estados Unidos. Porque si la economía mundial decrece, la demanda sobre productos que producidos en Estados Unidos también decrece. Entonces yo creo que él tiene que hacer como especie de un alto en el camino, darse cuenta que no puede pasarse la vida confrontando, punchando, y tratar de reorientar para apaciguar los ánimos, que ya las exacerbaciones están llegando a un nivel de mucha preocupación, como se observó con las recientes matanzas que sucedieron en los Estados Unidos en esta semana que está concluyendo. Tú sabes que se habla siempre de que la política internacional bascula de una tendencia a otra. Por ejemplo, hubo décadas, como tú sabes, que en América Latina varios gobiernos de tendencia izquierdista fueron establecidos. Uno de los que más motivó la expectativa de los sectores intelectuales del nuevo continente fue el que encabezó en Venezuela, Hugo Chávez. Pero de repente la política internacional ha dado un vuelco y está posicionándose en muchas naciones, tanto latinoamericanas como europeas, en la derecha, y a veces la derecha extrema, como el caso de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué le dice estas fluctuaciones? No vamos a decir de tipo ideológico, aunque se hable de derecha y de izquierda, que está ocurriendo. Bueno, la política es fluctuante no solamente en términos internacionales. Cuando un grupo está gobernando, no complace plenamente a todo el mundo, hay inconformidades. Por eso, por ejemplo, cuando yo aquí critico que el gobierno tiene una burocracia muy grande, una hipertrofia burocrática que emplea mucha gente, muchos de mis amigos políticos me digo, no digas eso porque te vas a quemar políticamente. Le digo, no, porque es que hay más personas que no están trabajando, que ven esta crítica, sobre todo en el contexto, porque yo lo explico, que si hay una burocracia muy grande, la efectividad, el emprendimiento se disminuye, crea déficit fiscal, ese déficit fiscal se compensa se suple con endeudamiento,
cuando el gobierno es el que toma el endeudamiento, lo paga a tasa de interés muy caro, y por los altos intereses muy caros la economía no está funcionando bien. Y la economía, si la economía funcionara bien, si el dinero se quedara en la economía, se quedara produciendo y generaría empleo. Entonces, el exceso de empleo burocrática creado por el Estado reduce empleo en la administración pública. Entonces, lo que pasa es que cuando un gobierno surge con ilusiones, con esperanza, con optimismo, Napoleón decía que los políticos son vendedores de ilusiones, pero después que llegan al gobierno, tienen que testimoniar esas ilusiones e implementarlas. Y como no las satisfacen plenamente, vienen las inconformidades. Y esas inconformidades son las que hacen mover el péndulo de un lugar a otro. Yo entiendo que en sentido general, toda esa corriente que surgió del chavismo con el socialismo siglo XXI, basado en unos ingresos petroleros que ya no se tienen, en un petróleo a $100 el barril cuando está ahora por la mitad, con un exceso de dinero, una hipertrofia burocrática y muchos subsidios que inhiben la capacidad de emprendimiento de la gente, a la larga el Estado beneficia a mucha gente, pero la economía privada y la sociedad se perjudican porque hay menos oportunidades de trabajo ofrecidas por el funcionamiento normal de la economía. ¿A qué factores atribuir el declive ideológico de los partidos políticos? Porque en esencia la mayoría de las ideologías en el campo político-económico tienen puntos comunes. A mí me sorprendió cuando comencé, después de haber leído marxismo, a leer social cristianismo, los puntos comunes que habían entre ambas ideologías. Sin embargo, en América Latina, la fiereza de los encontronazos entre ambas ideologías eran mortales. En aquellos tiempos, porque ahora hay más conjunción. Y así es, yo creo que las ideologías, el problema es cómo se toman las ideologías. Si las ideologías se toman dogmáticas y se expresan orgánicamente dogmáticas, combativas, viscerales, entonces se tornan negativas. Pero si las ideologías se toman como elementos de inspiración y como referentes éticos, en ese caso las ideologías son positivas. Y es lo que yo creo que tenemos que tratar de sembrar, porque hay momentos en que la tecnología, que es lo que está de moda, la informática, la ciencia, incluso la biogenética, la inteligencia artificial, esos son los factores que están dominando el escenario de las sociedades contemporáneas. Pero hay momentos que el juego se tranca y faltan factores de motivación y de inspiración que siempre lo marcarán, lo determinarán las ideologías. Cuando tú tienes una ideología y tú vas al gobierno, tú sabes a lo que vas, pero cuando tú no tienes ideología, de repente tú cuando te sientas en ese escritorio y dices, ¿qué hago yo aquí? Mira, yo recuerdo en el año 86, alguien me preguntaba una vez que por qué, de dónde surgió esa empatía entre Balaguer y yo. Y yo recuerdo que cuando tomamos posesión el 16 de agosto del 86, entre los reformistas siempre ha habido como apatía mediática. Entonces cuando juramentaron, como yo siempre he estado en los medios, los periodistas buscaban a quién preguntar. Entonces me conocían a mí y me preguntaron que qué yo iba a hacer, que cuáles eran los planes del gobierno. Y yo ahí lancé una serie de retóricas inspiradas en las ideologías. Inclusive vamos a procurar empleo, satisfacer, tracé una serie de puntos que por supuesto sirvieron de pauta al ejercicio de gobierno durante ese periodo constitucional. Bien, ya nos hicieron las señales y el tiempo en televisión es implacable. Hay que seguir un orden porque si no se anarquizaría la transmisión. Recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por las frecuencias 6,
tanto de Tricón como de Claro, y se repite lunes de 5:30 a 6:30 antes meridiano. Y además puede sintonizarnos escribiendo Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, en YouTube, y verá no solamente este programa, sino muchos de los que lo antecedieron. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.